Muy bien, se lo voy a decir, sí. Lo que yo más quiero en la vida es que usted coja un avión y se largue de aquí. Porque usted... Esa es la voz de nuestro invitado del día de hoy, un actor que respira actuación. Su papá, uno de los actores más recordados de Colombia, su hermana actriz, casado con actriz y él actor. Estamos hablando, me puse anoche a leer todas las novelas, obras y películas donde él ha salido y la verdad que nombrarlas a todas es interminable. Vamos a nombrar un par para que ustedes entiendan. Hombres, que si usted no la ha visto, está ahora en Amazon Prime. Está donde está Elisa, Hasta que la plata no se pare, Brujas, El cartel de los sapos Origen, y para mí uno de sus más recordados papeles lo hizo en Escobar, el patrón del mal. Estamos hablando de Ernesto Benjumea. Ernesto, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Oiga, Ernesto, usted respira actuación por todos lados. Su papá, uno de los mejores actores y más recordados de Colombia. Su hermana, usted estuvo en Hasta la plata no se pare original. Su hermana estuvo en la nueva versión. Su esposa, actriz, una gran actriz en Colombia que la vimos en Café Aroma, con Aroma de Mujer. Usted respira actuación por todos lados. Sí, se respira actuación aquí por toda la familia. Mi papá fue un gran hombre, digamos, de la actuación, del teatro, del cine. Y por un lado, por otro, pues terminó siendo una inspiración para mi hermana y para mí. Y terminamos nosotros también, pues, metidos de lleno en esto de la actuación. Eh, Ernesto, el papel que usted hizo, que recordamos muchísimos en Ecuador, fue, que me imagino que todavía lo acompaña en sus recuerdos, fue en Escobar, el patrón del mal. Hace poco, el 2 o el 3, se cumplieron 30 años de la muerte de Pablo Escobar. ¿Cómo fue hacer al exministro Lara Bonilla en su papel? ¿Qué tuvo que hacer? Y aparte de eso, ¿por qué cree que este tipo de series todavía están tan vigentes? Pues bueno, primero, para hablar del personaje, es un personaje que Rodrigo Lara fue una persona como varios, muchos que infortunadamente los colombianos sufrimos, porque su muerte fue una terrible noticia para todo el país, no solamente para su familia y para el país político, sino que implicó, digamos, especialmente la muerte de Rodrigo Lara y de Luis Carlos Galán, fue el inicio, digamos, del establecimiento del narcotráfico como una fuerza viva dentro del país, digamos, no era un negocio aislado, una gente, algo que por allá algunos estuvieron haciendo, sino que definitivamente se metieron en el país y se metieron a comandar, digamos, el país. Y eso fue como la gran noticia y todos más o menos sentíamos que eso era lo que estaba pasando. Rodrigo Lara fue un gran hombre, un gran político. Y bueno, pues esto fue doloroso y para mí fue un gran honor la invitación a interpretar a Rodrigo Lara. Yo tuve la oportunidad de hablar con su familia, con su hijo, que me pasó documentos muy importantes y me pude enterar un poco de este personaje. Yo creo que gracias a eso también pues este personaje resultó tan entrañable porque sí lo ha sido para muchos espectadores. Y como le preguntaba, ¿por qué cree que todavía estas narconovelas, como se le dice en Ecuador, siguen vigentes hoy en día y a la gente les ha gustado tanto? Yo creo que hay un par de factores importantes ahí. Primero que todo, pues definitivamente el narcotráfico se metió en nuestros países. Uh -huh. Y todos sabemos que hay mucha gente que de manera directa o indirecta, o incluso unos cuantos escalones, digamos, alejados, pero también han vivido del narcotráfico. Entonces, esto es un factor, digamos, que está en nuestra sociedad, pero que también nos ha causado mucho dolor, ¿no? Pero además, pues el narcotraficante en general es alguien de estrato socioeconómico bajo, que empieza a ascender y empieza a triunfar, y ese es, digamos, el cuento perfecto para un cuento clásico y para una telenovela clásica, ¿no? Entonces es una historia de éxito y por ahí, digamos, es por donde
creo que puede resultar un poco problemático hablar de estas historias. Así En el es. caso de Escobar, la productora, que era Caracol Televisión, tenía claramente la intención de hablar no solamente del, de este héroe del mal que era Pablo Escobar, que es un personaje nefasto, terrible para la historia de la humanidad, ¿no? De Colombia, sino que quería hablar también de los otros personajes, ¿no? De las víctimas. Pero siempre pasa, pues digamos, estas, esta gente del pueblo, ¿no? Esta gente que tiene tanta calle, salida, digamos, de la clase más popular, pues resulta siendo muy atractiva y resulta, pues, hombre, llevándose el peso de la historia. Ernesto, aparte de esto, usted ha hecho muchas series, lo vi en Bolívar, lo hemos visto en Bolívar, lo hemos visto en algunas otras que han sido estrenadas en el mundo. Usted que empezó en el 95 por allá, ¿cómo ha visto el cambio de la televisión? Eso se lo pregunto mucho a nuestros invitados. ¿Cómo ha visto el cambio de trabajar primero localmente y después volverse un éxito mundial? Porque Escobar fue primero estrenado, por ejemplo, en televisión. Después, con los años, llegó a streaming, porque en esa época el streaming estaba todavía en pañales. Pero Bolívar y las nuevas series que usted ha interpretado, ¿cómo ha sentido ese cambio de la televisión a ser un tema ya de éxitos globales? Sí, pues resulta emocionante saber que el trabajo llega a otras partes del mundo. Yo alcancé a sufrir también en Colombia, digamos, a pasar por el paso de la televisión pública a la privada. Ujú, Eso fue un gran salto. ujú, Cuando iniciamos a trabajar, cuando yo empecé en el 95 justamente en televisión, yo empecé mi carrera como actor por ahí en el 88, pero empecé en televisión en el 95. La televisión era pública, las productoras trabajaban por licitación y se les concedían espacios, después pasó a ser privada y eso implicó un cambio también en los contenidos. Y ahora, digamos, la televisión, esta televisión que va para streaming, que se estrena mundialmente, pues también implica un cambio en muchas cosas, pero también en los contenidos. Se buscan historias más globales, eh, son historias un poco más pequeñas en su extensión. Nosotros hacíamos novelas de 80, 100 capítulos, ahora una producción de 8 capítulos es una producción larga, pero es obviamente mucho más exigente. Eh, este año estuve en una gran producción de las más grandes que he estado en mi vida y tenía 6 capítulos. Espero mucho que se pueda poner, que la puedan ver pronto. Y bueno, eso implica un cambio en nuestras carreras como actores, en nuestra relación con el público. Y pues mira lo que está pasando acá. Aquí estoy con ustedes en una entrevista con otro país, ¿no? así es. Entonces, bueno, sí es una dinámica diferente. Oiga, cuénteme un poquito, ¿cómo es estar casado con otra persona que trabaja dentro de lo mismo? No sé si usted y Catherine han conseguido, la esposa de Ernesto es Catherine Vélez, la mamá de Gaviota en Café con Aroma de Mujer, la nueva versión, si usted no la reconoce por nombre. ¿Cómo es esto de trabajar en la misma industria con su esposa? Bueno, no solamente trabajamos en la misma industria, además hay una coincidencia. Yo creo que no hay un actor o actriz con el que yo haya coincidido tanto en la industria que con Catherine, y es una Imagínense. absoluta coincidencia porque no ha dependido para nada de nosotros. Pero sino que además trabajamos, hacemos cosas para teatro. Ujú. Tenemos una obra, por ejemplo, que ella escribió y que yo dirigí, y en la que actuamos con 4 actores, y hemos hecho varias cosas, otra obra que yo no actué, pero que ella sí escribió y que yo dirigí. En fin, hemos hecho teatro por muchos años, desde que nos conocemos estamos haciendo teatro, entonces pues tenemos ahí una medio matrimonio, compañía de teatro. Ah, debe ser a veces fácil, a veces difícil. Yo soy casado también, por eso se lo digo. Sí, así es. Así es, sobre todo dirigir a una dramaturga es un gran ejercicio de Por favor, dirección. también Yo le pongo ese trabajito al que quiera. No, felicítela pero de hablando en parte de serio, felicítela de ha parte de sido divertido. nosotros. Ernesto, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Esperamos que vaya a tener el mejor de los éxitos con esta serie, que me imagino que por obvios motivos no nos puede contar mucho, pero apenas sepamos que está ahí, la veremos. Muchas gracias, Ernesto.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Era Ernesto Benjumea. Él hizo el papel del ex ministro fallecido, asesinado por Pablo Escobar, Lara Bonilla. Creo que ese papel fue espectacular porque nos hizo sentir lo que una familia siente cuando le maten a alguien por un tema de revanchismo político por narcotráfico.